En Voz Alta Relatos presenta El ratón asesinado, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Relato breve perteneciente al libro Un mes con Montalbano. Eran las 10 de la mañana de un día feliz de primeros de mayo. El comisario Montalbano, al ver que no tenía demasiado trabajo en el despacho y que su segundo, Mimí Ogello, tocado por la gracia divina, tenía la intención de trabajar, decidió que un largo paseo hasta el faro era lo mejor que podía hacer. Pasó por delante del puesto de frutos secos habitual. Compró una bolsita de cacahuetes, pipas y garbanzos tostados y se dirigió al muelle de Levante. Poco antes de llegar a su roca preferida, debajo del faro, se vio obligado a dar un salto repentino. Sin advertirlo, iba a pisar un gran ratón muerto. Con respecto a los ratones, Montalbano era muy femenino, le horrorizaban, aunque lograba no demostrarlo. Dio 3 pasos y se detuvo. Algo lo inquietó, aunque no supo cómo ni por qué. En esto consistía el privilegio y la maldición de policía nato. Captar a ras de piel, olfatear la anomalía, el detalle en ocasiones imperceptible que no cuadraba con el conjunto, el mínimo fallo con respecto al orden establecido y previsible. Faltaban 3 pasos para la roca en el extremo del muelle. Los dio y se sentó. Abrió la bolsita de plástico con los frutos secos, pero su mano permaneció en el interior, paralizada. Imposible hacer ver que no sucedía nada. En el mundo que su ojo encuadraba, algo desentonaba, algo estaba fuera de la norma. «Paciencia», murmuró, rindiéndose. «Vamos a ver». A pocos pasos, un barco de pesca de altura estaba sujeto al amarre con un cabo. Se llamaba San Pietro Pescatore y era de Mazara del Vallo. El pesquero permanecía, completamente inmóvil, en el mar llano. A bordo no debía de haber un alma. A la derecha, hacia el pueblo, había un pescador de caña, un habitual a quien el comisario conocía de siempre y que cada vez que iba por allí lo saludaba. Y basta, nada más. ¿Por qué entonces esa aguda sensación de malestar? Luego la mirada descendió hasta la rata que había estado a punto de pisar, y la vibración interna que sentía aumentó de frecuencia. ¿Era posible que la causa de su malestar fuese una rata muerta? ¿Cuántas se veían, vivas o muertas, de día y de noche, dentro del recinto del puerto? ¿Qué tenía de particular aquella rata? Dejó la bolsita de frutos secos sobre la escollera. Se levantó, se acercó a la rata y se agachó para verla mejor. No, tenía razón. Allí había algo raro. Miró a su alrededor. Vio un pedacito de cuerda, lo recogió y movió el cadáver, venciendo a duras penas el asco. ¿Cómo se mata habitualmente una rata? Con veneno, de un bastonazo, de una pedrada. Aquella estaba intacta, solo que le habían abierto el vientre con una hoja muy afilada, y luego le habían sacado las vísceras. Parecía un pescado limpio. La operación era reciente, porque la sangre se conservaba roja, sin coagularse de todo. ¿A quién le apetece descuartizar una rata? Sintió un escalofrío por la espalda, una ligerísima sacudida eléctrica. Se maldijo, fue hasta la roca, vació la bolsita de plástico transparente en el bolsillo de la americana y puso dentro de la bolsa a la rata con ayuda del trozo de cuerda. Luego envolvió la bolsita en el periódico que había comprado para que en el pueblo no se dijera que el comisario Montalbano se había vuelto loco y salía de paseo con una rata muerta. Cuando a través del periódico y del plástico notó el cuerpo blando del animal, sintió deseos de vomitar. Y vomitó. «¿Qué demonios quiere? Hace 15 días que no me llega ningún muerto suyo», exclamó el doctor Pascuano, el forense, mientras lo hacía entrar en el despacho. Si se lo sabía llevar, Pascuano era un buen hombre, pero tenía un carácter imposible.
Montalbano se sintió cubierto de sudor. Ahora venía lo difícil. No sabía por dónde empezar. Necesitaría un favor. Adelante, tengo poco tiempo. Bien, doctor, pero antes debe prometerme que no se cabreará. De otro modo, no le digo nada. ¿Y cómo lo hago? ¿Quiere un milagro? Estoy cabreado de la mañana a la noche, y con una premisa tal me voy a cabrear el doble. Si es así. Montalbano hizo ademán de levantarse de la silla. Era sincero. Ir a ver a Pascuano había sido una solemnísima estupidez. Ahora se daba cuenta. No, demasiado fácil. Ahora que ha venido, tendrá que contármelo todo. Le apremió el forense, enfadado. Sin decir una palabra, el comisario sacó un envoltorio que le deformaba el bolsillo de la americana y lo dejó en la mesa escritorio. Pascuano se inclinó, lo abrió, miró y se puso cárdeno. Montalbano esperaba una explosión y, en cambio, el médico se dominó, se levantó, se acercó y le puso una mano en el hombro en actitud paternal. Tengo un colega que es muy competente y además es discreto, una tumba. Si quiere, lo acompaño. ¿Un veterinario? Preguntó el comisario sin comprender. No, ¿qué se ha creído? Exclamó Pascuano, cada vez más convencido que Montalbano no estaba bien de la cabeza. Un psiquiatra. Se ocupa de cosas así, estrés, agotamiento nervioso. Entonces el comisario entendió y de repente se enfadó. ¿Me está tomando por loco? Preguntó. No, no, repuso conciliador el médico. La actitud de Pascuano exasperó al comisario, que dio un fuerte manotazo en la mesa escritorio. Cálmese, todo se arreglará, añadió servicial el forense. Montalbano se dio cuenta de que si la cosa seguía adelante, saldría de allí con la camisa de fuerza. Se levantó y se enjugó la frente con el pañuelo. No padezco de agotamiento nervioso. No me estoy volviendo loco. Le pido excusas. Ha sido culpa mía que se haya equivocado. Hagámoslo así. Yo le cuento por qué le he traído este ratón y luego usted decide si ha de llamar a los enfermeros o no. El teléfono sonó en mitad de una película de espionaje con Michael Caine, mientras el comisario intentaba desesperadamente comprender algo. Miró instintivamente el reloj antes de descolgar. Eran las 11 de la noche. Soy Pascuano. ¿Está solo? Tenía voz de conspirador. Sí. He hecho eso. ¿Qué ha descubierto? Bueno, es sorprendente. Lo gasearon. Perdone, pero no he entendido nada. Para matarlo debieron de utilizar un gas o algo parecido. Luego le hicieron una laparotomía. Montalbano se quedó atónito. Parece un sistema complicado para eliminar un... ¡Calle! ¿Qué pasa? ¿Por qué le asusta tanto decir claramente que le ha hecho la autopsia a un... Otra vez. ¿Es que no sabe que en los tiempos que corren pueden habernos intervenido el teléfono? ¿Por qué? ¿Qué coño voy a saber yo por qué? Pregúnteselo a ellos. ¿Quiénes son ellos? Ellos. Quizá quien estaba estresado era el doctor Pascuano. Era él quien necesitaba al amigo psiquiatra. Oiga, doctor, razone un poco, aunque nos intercepten y oigan que estamos hablando de un... ¿Es que quiere arruinarme? ¿No comprende que si decimos abiertamente que estamos hablando de un... de lo que usted ya sabe, no nos creerían y pensarían que estamos hablando en clave? Y luego vaya a explicarlo. El comisario decidió que sería mejor cambiar de tema. Una cosa, doctor. ¿Cuánto tiempo tarda en salir a flote un cuerpo que ha caído al mar? Digamos que unas 48 horas. Pero hablemos claramente, comisario. Si me trae otro, los lanzo a los dos por la ventana. No logró conciliar el sueño. A las 6 de la mañana, una vez duchado y vestido, telefoneó a su segundo, Mimí Augello. Mimí, soy Montalbano. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué coño de hora es? Mimí, no hagas preguntas. Si me haces una pregunta más, cuando te vea en comisaría te rompo los dientes. ¿Está claro? Sí. ¿Vas a pescar alguna vez? Sí. ¿Me puedes prestar una manga de red?
Silencio total. La línea no se había cortado porque oía claramente la respiración de Augello. ¿Por qué no contestas, idiota? Porque quisiera hacerte una pregunta. Bien, haz, pero solo una. No comprendo lo que entiendes por manga de red. ¿Un cucurucho? Una manga de red, una red en forma de cucurucho, ese que utilizáis los pescadores. Ah, un salabre. No, no tengo, no lo utilizo. Mejor dicho, tengo uno. ¿Lo tienes o no lo tienes? Sí, pero es cosa de niños. Se lo dejó aquí mi sobrino cuando vino a bañarse. No importa, préstamelo. Dentro de media hora estaré debajo de tu casa. Le aterrorizaba la idea de que alguien del pueblo pudiera verlo con el salabre en el suelo y unos gemelos de teatro en la mano, dedicado a observar desde el muelle no el horizonte, sino las rocas situadas a sus pies. Por suerte no había nadie a la vista. El San Pietro Pescatore había zarpado. Poco después sintió que algo no funcionaba, que la búsqueda sería inútil. Quiso comprobarlo. Tomó un billete de tren que tenía en el bolsillo desde hacía quién sabe cuánto tiempo y lo echó al agua. El papel comenzó a dirigirse lentamente, pero sin cambiar de rumbo, hacia el lado opuesto del rompeolas, hacia la bocana del puerto. La corriente era contraria, y a aquellas horas ya se había llevado todo lo que estuviera flotando a primeras horas de la mañana. ¿Podía volver con el salabre del niño en la mano? Decidió esconderlo entre las rocas del rompeolas. Luego le diría a Mimi que fuera a buscarlo. Bajó con precaución, corriendo el riesgo de resbalar en la capa verdosa de algas y caer al agua. Mientras estaba inclinado para elegir el mejor lugar, descubrió otro ratón muerto, encajado entre dos aristas. Con ayuda del salabre consiguió cogerlo tras media hora de esfuerzos. Lo observó con atención. También le habían hecho una laparotomía. Volvió a lanzar el ratón al mar. No tenía ganas de llevarlo a Pascuano. Era demasiado pronto para volver al despacho, y se puso a pensar. Había un 99% de posibilidades de que el segundo ratón hubiera sido gaseado. ¿Por qué utilizar gas?, se preguntó. La respuesta se le ocurrió casi enseguida, porque existía la seguridad de que el gas resultaría más eficaz. Utilizando un bastón o una piedra, se corría el riesgo de que algunos consiguieran huir, aunque estuvieran heridos. Por esta razón, tampoco podían usar raticida. Cuando los ratones han ingerido el veneno, suelen esconderse, van a morir lejos. Quien los mataba necesitaba que se quedasen a morir en el mismo sitio. ¿Por qué? La respuesta también se le ocurrió enseguida. Para poderles abrir el vientre y sacarles lo que le habían hecho comer. ¿Cómo lograban que todos los ratones se reunieran en un mismo lugar? ¿Acaso habían contratado al flautista de Amelín, que con el sonido de su instrumento conseguía que todas las ratas le siguieran? Fue entonces cuando vio llegar a su lugar habitual al pescador de caña. Se levantó y se acercó. Buenos días, comisario. Buenos días, señor abate. Era un bedel jubilado que lo miraba con curiosidad, porque nunca habían pasado de un mero intercambio de saludos. Quisiera pedirle algo. A sus órdenes. Ayer debió de observar que aquí atracó un barco de pesca de Mazara. El San Pietro Pescatore, sí. ¿Viene a menudo a Vigata? Digamos que 1 o 2 veces al mes. ¿Me permite que me tome la libertad de decirle algo? Claro. Me habían dicho que era un buen policía. Ahora me lo está demostrando. ¿Por qué? Porque ya ha descubierto lo que hacen los hombres del pesquero. Montalbano tuvo 2 sentimientos opuestos: de satisfacción por haber intuido que allí había algo poco claro, y desilusión por la facilidad de la solución. Sin embargo, no hizo ninguna pregunta. Exhibió una sonrisita de picardía e hizo un gesto como diciendo que todavía tenía que nacer quien fuera capaz de fastidiarlo. Esos cabrones del pesquero, explicó Abate, fastidian a los compañeros de la cooperativa. Su obligación sería desembarcar el pescado en Mátzara y ponerlo junto con el de los demás que forman parte de la cooperativa. Hay quien pesca más y quien pesca menos, pero no importa, todo va junto, ¿me explico?
Muy bien. En cambio, estos, en lugar de ir a Máchara, se detienen en Bigata y venden la mitad del pescado a gente que viene aquí con un camión frigorífico. Así ganan el doble. El pescado aquí se lo paga más caro, y en Máchara el poco pescado que declaran haber capturado se compensa con el de los compañeros. Son unos grandísimos cabrones. El comisario estuvo de acuerdo. El juego es antiguo, dijo. Se llama joder al compañero. Se echaron a reír. 8 días después, el San Pietro Pescatore atracó en el muelle de Bigata cuando todavía era de noche. Lo esperaba un camión frigorífico anónimo, sin el nombre de la ciudad escrito en la matrícula. Cargó las cajas con el pescado y se marchó. Apenas media hora después, el barco zarpó y salió del puerto. En la carretera de Caltanissetta, una patrulla de aduanas detuvo el camión frigorífico, para lo que en un principio parecía un control habitual. Al volante iba Filippo Ribeca, vigilado por la policía y a cuyo nombre se había expedido el permiso de conducir. Al parecer todo estaba en regla, así como también el sello del cargamento. ¿Me puedo ir?, preguntó con una sonrisa Filippo Ribeca, levantando el freno de mano. No, contestó el jefe de patrulla. Ponte a un lado y espera. Ribeca obedeció a regañadientes, mientras los de aduanas realizaban otro control a un camión que transportaba verduras. El segundo control fue largo y minucioso, de tal manera que Ribeca salió de la cabina y encendió un cigarrillo. Era evidente que estaba nervioso. En cuanto vio detenerse otro camión, esta vez cargado de ladrillos, ya no pudo más. Se acercó al jefe de la patrulla. ¿Puedo irme o no? No. ¿Por qué? Porque no me da la gana, contestó el jefe de la patrulla, siguiendo al pie de la letra las instrucciones que le había dado el teniente. Ribeca cayó en la trampa. «Vete a tomar por culo», explotó. Y como era un hombre violento, se lanzó contra el jefe de la patrulla y le dio un golpe en el pecho. Inmediatamente fue arrestado por resistencia y agresión a la autoridad. En el cuartel, durante el registro, en un bolsillo del pantalón, le encontraron una bolsita de terciopelo. En el interior de la bolsita de terciopelo, diamantes que valían centenares de millones. El teniente de aduanas se apresuró a telefonear a Montalbano. «Felicidades, comisario, tenía razón. Un sistema original de reciclaje. Ahora vamos a Mátzara a coger a los del San Pietro. ¿Quiere venir con nosotros?» El sistema era genial y muy simple. El San Pietro Pescatore zarpaba de Mátzara con una jaula en cuyo interior había 20 ratones hambrientos. Una vez en alta mar, acercaban la jaula a la boca de un contenedor de zinc dividido en 2 compartimentos y allí, en el primero, los dejaban libres para que se atacasen entre ellos. En alta mar, en aguas de Libia, llegaba hasta el pesquero una lancha, y la persona encargada entregaba al capitán de la embarcación la bolsita de terciopelo con los diamantes en su interior. Entonces metían los diamantes de uno en una bolita de queso rancio. Dejaban caer las bolitas por una abertura del techo en el segundo compartimento del contenedor. Luego levantaban la pared de metal que dividía los 2 compartimentos. Los ratones hambrientos lo engullían todo. Después de comer, muy poco, ahí radicaba el secreto, durante los 2 días que en el barco se dedicaban a pescar, se les permitía hacer todo lo que quisieran. Un registro de la policía de aduanas no habría descubierto nada anormal. Antes de dirigirse hacia Bigata, se llenaba de queso el segundo compartimento y los ratones se hartaban mientras morían gaseados con una bombona de metano conectada al compartimento. Cuando el puerto ya estaba a la vista, descuartizaban los ratones, recuperaban los diamantes y se los entregaban a quien tenía que llevarlos a otro lugar. El final de la historia fue que Montalbano no pudo comer queso al menos durante un mes. Cada vez que se disponía a tomar un bocado, recordaba a los ratones y se le cerraba la boca del estómago.